Welcome back everybody to Neutrality Studies. I am Pascal Lotaz. Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Soy Pascal Lotaz y hoy me acompaña el Dr. Kees van der Pijl, profesor emérito de Relaciones Internacionales en la Universidad de Sussex y autor de numerosos libros, entre ellos La formación de una clase dirigente atlántica y Rivalidades globales de la Guerra Fría a Irak. Kees, bienvenido. Gracias, Pascal. Muchas gracias por invitarme hoy. Has investigado este tema de la formación de clases transnacionales, entre otros, y tratas de ofrecer una visión panorámica de cómo se forman estos grupos y cómo proyectan su poder político. Podríamos empezar un poco con el primer libro que he mencionado, La clase dirigente atlántica. ¿Qué debería saber la gente sobre él? What do people need to know about it? Bueno, esta es realmente una idea de cómo debemos imaginar que la clase dominante ejerce su poder. La clase dominante capitalista no es una formación económica que luego se impone políticamente, sino una formación social que actúa en varios frentes al mismo tiempo. Así que la clase capitalista, y ese es, por supuesto, el argumento del libro, siempre se reestructura en función de los formatos más exitosos de su propio funcionamiento. Dicho de forma sencilla, el capitalismo surgió del comercio y de la manufactura temprana. Y en la época en que eso ocurrió, las fuerzas asociadas a esas formas concretas de actividad capitalista también dirigían al conjunto de la clase propietaria. Así que todos los distintos sectores de la clase capitalista miraban hacia este grupo en particular, porque lo identificaban con el éxito. No solo con el éxito económico, en el sentido de apropiarse de una gran parte del conjunto de beneficios, que es más importante que la tasa de beneficio, sino también con su capacidad política. Por ejemplo, su habilidad para gestionar las relaciones exteriores, para manejar los problemas sociales y mantener cohesionada la sociedad. Porque al final, el problema que enfrenta toda clase dominante es cómo convencer a la mayoría de que acepte ser gobernada por una minoría. El libro La formación de una clase dirigente atlántica analiza precisamente el periodo del siglo XX, desde finales del XIX hasta los años 80, cuando se publicó. Y la transición que se observa en ese tiempo, el paso de la manufactura intensiva, la producción de bienes de consumo duraderos, como los automóviles sobre todo, al sector financiero. Y cuando las finanzas se apropian de la mayor parte del conjunto de beneficios, pero además consiguen, a través de su actividad ideológica, impregnar a la sociedad con la idea de que vamos por el buen camino si seguimos la noción del mercado autorregulado, esa idea de que uno solo vive para ganar más dinero, y así sucesivamente. En el momento en que la sociedad empieza a asumir esa idea de forma general, incluso aunque vaya en contra de los intereses de la mayoría, de quienes no se benefician de una sociedad totalmente dependiente de la actividad económica individual, cuando logran convencer al resto de la sociedad de avanzar en esa dirección, surge una nueva cohesión, una nueva consistencia social. Y eso ocurrió, más o menos, en los años 70. Antes de esa época, la sociedad se mantenía unida por la idea de que al final podrías tener un coche. Vivías en una sociedad disciplinada, muy estandarizada. Verás, toda la idea del Fordismo, llamado así por Henry Ford, un fabricante de coches, era que no solo existían los coches, sino que también la sociedad se estandarizaba. La gente llevaba vidas que, bueno, Gramsci comparaba con la vida de los campesinos. Había que levantarse temprano. No podías pasarte la noche bailando si al día siguiente tenías que presentarte en la fábrica de producción en masa y ser preciso al colocar tus pequeños tornillos y todo eso. Ahora bien, al mismo tiempo, ese era el periodo de la Guerra Fría. Me estoy desviando un poco, pero espero que se entienda la idea. Nunca se trata de que haya un proceso económico que se traduzca directamente en política, sino de que hay un proceso de formación de clase. Eso significa que un grupo concreto, dentro de la clase capitalista más amplia, avanza sobre la base de lo que en Ámsterdam en aquella época llamábamos un concepto integral de control.
at a time called a comprehensive concept of control. It means that you have a vision of society. Significa que tienes una visión de la sociedad que, por un lado, está vinculada al sistema económico, a esas llamadas fracciones del capital que se apropian de la mayor parte del conjunto de beneficios. Pero por otro lado, está relacionada con ideas que mucha gente comparte. Como hoy, por ejemplo, tenemos a una generación joven que ha crecido con Internet. No hace falta decirles, oye, antes de abrazar Internet, date cuenta de que Silicon Valley se está quedando con la mayor parte de los beneficios. No entenderían de qué estás hablando. Internet tiene una especie de magia, y esa magia se puede comparar con la magia del dinero, o con la magia de tener un coche propio con 4 asientos. En su momento, esas cosas resultaban tan fascinantes como lo es hoy Internet. Así que cuando hablamos de formación de clases, hablamos de grupos que avanzan en el proceso económico, pero que al mismo tiempo tienen la capacidad de difundir ideas con un aire de magia, ideas que inspiran a las generaciones jóvenes, que la gente asocia con la buena vida y que a veces se asocian con la paz, y otras veces con dominar a los demás. Sometimes with peace, sometimes with dominating other peoples. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Oye, una pausa muy breve, porque hace poco me banearon de YouTube. Y aunque ya he vuelto, eso puede pasar otra vez en cualquier momento. Así que, por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Es bastante interesante, porque lo que estás diciendo aquí es lo que otros describirían como el resultado, ¿no? El resultado de lo que genera el sistema. Y ese resultado es algo que impulsa a la sociedad hacia adelante. Por eso se produce una adopción masiva. Pero tú, en realidad, estás haciendo justo lo contrario. Estás diciendo algo así como, no. Es la unión de la clase, que luego intenta constantemente justificar su propia existencia produciendo cosas nuevas. Y puedo preguntarte algo. ¿En qué se diferencia tu análisis del que, por lo que oigo, más se le parece que sería el marxismo? El marxismo dice que es la estructura subyacente de la economía, la que crea esas élites, que luego abusan y que por la propia lógica del sistema tienen que abusar, crecer más y, en fin, alimentarse de los más débiles, y así sucesivamente. Si te entiendo bien, tú en realidad pones a la clase por el sistema, ¿verdad? And I also think that has to do Sí. Y también creo que eso tiene que ver con cómo se interpreta, ya sabes, a Marx. Es un poco como Einstein en física, en el sentido de que si Einstein hubiera estado aislado durante un siglo entero de la vida académica, tú y yo conoceríamos a los einsteinianos y a los anti-einsteinianos, y así sucesivamente. Y ahora pasa lo mismo con Marx. Como era políticamente demasiado explosivo, fue excluido de la vida académica, y eso hizo que la gente se volviera marxista, o que la academia fuera básicamente antimarxista. Yo siempre he sentido, y tuve la suerte de pertenecer a esa generación, que Marx era simplemente el Einstein, o si se quiere, el Marx en blanco, de las ciencias sociales, quizá de toda la ciencia, siguiendo a Hegel. Así que la idea de que alguien pueda ser distinto de Marx, y aún así, ser un científico social avanzado, me resulta difícil de aceptar. An advanced social scientist is for me hard to take. That doesn't mean that there are not in the anti-Marxist. Eso no significa que no haya, dentro de la tradición antimarxista, pensadores muy importantes, como Karl Polanyi, por ejemplo, en los años 40, con su libro La Gran Transformación, y otros que aún así hicieron avances. Pero lo hicieron por un camino distinto. ¿Sabes? Muchos aspectos del pensamiento marxista todavía no se han asimilado del todo en la teoría social general, ni en el pensamiento académico en general. Y eso se debe a esa larga exclusión y a la asociación con cambios políticos profundos. Una asociación que en el siglo XX se torció y que contribuyó a que la idea del marxismo resultara poco atractiva para el académico medio. Si la Unión Soviética siguiera existiendo y estuviera prosperando, sería otra historia.
Pero el hecho de que se viniera abajo también perjudicó el prestigio de todo pensamiento crítico, y en especial, claro, del marxismo. Sí, lo hizo. Pero ya sabes, la crítica o el análisis marxista sigue siendo un marco muy sólido para entender el desarrollo de las sociedades en su conjunto, y especialmente de este tipo de sociedades transnacionales que estamos observando. Quiero decir, intentamos comprender esto, ¿no? ¿Cómo es posible que grandes grupos enteros se muevan en una dirección o en otra? Y trabajas en esto también en términos de clases dominantes. De hecho, analizas el sionismo como una ideología política que forma parte de cómo esta clase dominante, en este momento, actúa o se ha desarrollado con el tiempo. ¿Podrías hablar un poco de eso? Y en general, de cómo funcionan estas clases que no están tan interesadas en el bien de su país en particular, sino en el de su propia clase. Bueno, como decía, en cada etapa del desarrollo social hay un sector del sistema capitalista, o lo que llamamos una fracción del capital, que lidera el proceso. Lo hace proyectando, por un lado, un tipo de sociedad que en ese momento se percibe como especialmente atractiva, y por otro, respaldándose en el hecho de que se apropia de la mayor parte de la masa de beneficios. Ahora bien, en los años 90, la punta de lanza del desarrollo capitalista se encarnó en una especie de triángulo formado, podríamos decir, por las industrias de las tecnologías de la información, por ejemplo Silicon Valley, y los medios de comunicación, que en esa década se consolidaron en unos pocos grupos muy grandes, auténticos conglomerados. Especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pero algunos de los mayores conglomerados mediáticos estadounidenses también eran extranjeros. Por ejemplo, Bertelsmann, en Alemania, es una empresa muy poderosa o un gran grupo. Y también está Murdoch, que claro, originalmente viene de Australia, antes de crear Fox en Estados Unidos, y así sucesivamente. Ahora, el tercer vértice del triángulo son los servicios de inteligencia. Y la gente suele olvidar que en los años 90, los servicios de inteligencia también se convirtieron en un actor en muchos tableros de juego. Por ejemplo, la CIA creó, básicamente junto con el servicio israelí, Unidad 80-200, que es el organismo de inteligencia de señales del mundo israelí, lo que se conoce como In-Q-Tel. In-Q-Tel es una firma de inversión gestionada por la CIA, cuyo objetivo es asegurarse de que el sistema estadounidense tenga acceso a las técnicas tecnológicas más innovadoras, básicamente a través de la propia CIA. Así que, en esencia, lo que tenemos ahora con Palantir, esa capacidad de vigilar prácticamente a toda la población mundial, surge de ese proceso de In-Q-Tel y de ideas como la de la conciencia total de la información, por decirlo así. Ahora bien, este triángulo, por un lado, como en otros casos, se apropia de la mayor parte de los beneficios a escala global, desplazando en cierta medida al sector financiero, que ya tuvo un recorrido bastante accidentado en 2008, ¿verdad? Así que, en 2008, el colapso financiero básicamente puso fin a la gran era de las finanzas. Pero eso también acabó con la idea de Hayek, ya sabes, Friedrich von Hayek, con su concepto del mercado autorregulado, la visión contraria a Keynes. Y eso dio paso a una nueva sensación, que la sociedad funciona mejor cuando está fuertemente controlada, con la capacidad de vivir en línea. La idea de la inteligencia artificial hoy en día, cuyo sentido resulta inhumanity, así que vemos el mismo proceso. Again, you see the same process. Several chessboards. One is the economic one, where the mass. Varios tableros de ajedrez. Uno es el económico, donde se está apropiando la masa de beneficios. Otro es la difusión de ideas que inspiran a generaciones enteras, y de vez en cuando también alguna más veterana. Ahora bien, las personas que logran unir todo eso son políticos o ideólogos con talento, que van más allá de su papel académico.
Así que en ese sentido, siempre hablamos de una entidad compleja, que al principio no es necesariamente cohesionada, pero que poco a poco empieza a fundirse en una sola fuerza social, que digamos, aunque sea solo una cifra sin mucho sentido, digamos que durante unos 20 años domina la situación. ¿Me entiendes? ¿20 años qué? Bueno, durante 20 años se mantiene arriba. Así que no hay verdaderos desafíos. So there are no real challenges. Only when the normal workings of the capitalist system Solo cuando el funcionamiento normal del sistema capitalista lleva a la erosión de su rentabilidad, a su pérdida, la gente empieza a ver más claramente las sombras que genera una determinada forma de vida, y así sucesivamente. Puede que surja algo nuevo, si es que llega a surgir, porque creo que una de las cosas más inquietantes hoy en día es que estamos viviendo de verdad el final de todo el orden económico y político-económico en el que hemos vivido durante los últimos 200 años. El capitalismo se está desmoronando por las costuras. Los procesos normales, los mecanismos habituales, pero también la cohesión social, están en lo que solo puedo describir como una crisis terminal. No es una idea agradable. what I can only see as a terminal crisis. It's not a pleasant idea. At least in the West, where Al menos en Occidente, donde el sistema ha estado funcionando más o menos como lo que describes. Pero esto es muy, muy interesante. Hay estas tendencias que la gente está viendo y percibiendo como si fueran de la mano. Y claro, algunos lo llevan demasiado lejos y piensan que todo está controlado desde un centro. Yo creo que son más bien mecanismos sociales, pero es algo, un fenómeno, que ahora mismo algunas personas describen como globalismo. phenomenon that right now some people describe as globalism, as when you see how the World Como Economic sabes, Forum, cuando ves cómo funciona el Foro Económico Mundial, cómo colabora con algunos de los think tanks en Estados Unidos, cómo existen redes como el Atlantic Bridge en Alemania y todas esas estructuras transatlánticas, y luego la OTAN y la Unión Europea, y cómo las mismas personas van y vienen entre todas ellas, ves que todo eso se conecta también con el sector tecnológico en Estados Unidos. Con Elon Musk, que no solo es la persona más rica, sino que además tiene bajo su control X, Tesla y demás. Y junto con esa idea del transhumanismo que algunos de estos exponentes promueven abiertamente, diciendo que ese es el camino al que deberíamos aspirar, casi como si fuera un objetivo. Y luego está el señor Klaus Schwab, que dice aquello de que no poseerás nada y serás feliz con ello. Es ese tipo de fenómeno, esa especie de clase o estructura, la que se une y acaba imponiendo su modelo al resto. Sí, ¿no? and imposes its structure on the rest. Now, imposing suggests a little bit too much. Ahora, decir imponer suena un poco exagerado, como si hubiera alguien, en algún lugar, una especie de figura al estilo de Klaus Schwab, que decidiera todo esto. En realidad, son procesos casi naturales. Es una especie de ciencia natural del desarrollo social. La sociedad no puede tomarse vacaciones. Tiene que estar constantemente enfrentándose a los problemas del momento. Y es en ese proceso donde ciertos grupos logran defender fórmulas muy atractivas que resultan tanto económicamente interesantes como socialmente inspiradoras, proyectando algo que muchas personas acaban adoptando. Y todo eso ocurre sin intención previa. No se puede decir de antemano que ese triángulo de inteligencia, tecnología de la información y medios del que acabo de hablar fuera algo planificado. Simplemente encajó, sobre todo después de que se derrumbara la alternativa soviética. The Soviet alternative collapsed. Many people forget that the 1990s were Mucha gente olvida que los años 90 fueron la época en la que surgió esta idea de una clase dirigente atlántica y todo lo que la acompañaba. Ya sabes, los intensos debates euroamericanos, norteamericanos, y cosas como la Conferencia de Bilderberg o la Comisión Trilateral. Esos son los lugares donde realmente se reúne la clase dirigente. Y uno puede decir, bueno, si estabas allí, algo tenías que ver. O bien eras una de las personas poderosas que dirigen el asunto, o eras lo que Gramsci llamaba un intelectual orgánico. Es decir, tu forma de pensar encajaba especialmente con el tipo de gente que se reunía allí. Así que, en ese sentido, durante buena parte del siglo XX existió una clase dirigente atlántica con un componente europeo muy fuerte.
there was an Atlantic ruling class with a strong European component. The moment that the Soviet Union and communism with it. En el momento en que la Unión Soviética, y con ella el comunismo, se derrumbó, perdió el atractivo que aún le quedaba, después de un largo periodo de decadencia y de rigidez. Se abrió un nuevo espacio. Y en ese espacio, yo diría que el elemento sionista, ese elemento dentro de la estructura social en las capas más altas, que considera el destino de Israel más importante que el de, digamos, Estados Unidos, y desde luego que el de Europa, ocupó su lugar, se impuso. Y en mi nuevo libro, Israel y el 11 de septiembre, documento cómo, en los años 90, no solo Silicon Valley y los nuevos conglomerados mediáticos que se consolidaron en esa década, sino también los servicios de inteligencia bajo personas como Alvin Krongard, que fue una figura clave dentro del alineamiento sionista estadounidense. No solo tenían ya una inspiración sionista, sino que además hubo una oleada de inversiones procedentes de Israel, sobre todo de empresas tecnológicas como Converse. No puedo darte todos los nombres, pero cruzaron el Atlántico y cotizaron en la bolsa de Nueva York. Y el valor de capital conjunto de esas empresas superaba el valor total de la bolsa de Tel Aviv. Así que, en los años 90, se refuerza el perfil sionista de las categorías que acabo de mencionar. En el sector tecnológico, ya sabes, Silicon Valley está formado en su mayoría por gente de inspiración sionista. Y no olvides que varias de esas empresas llegaron a colaborar con el ejército israelí cuando arrasaban Gaza. Sí. Al ofrecer información, una empresa como Palantir firmó un acuerdo formal con el ejército israelí para proporcionar datos para sus operaciones. Así que no estamos hablando siempre de una familia feliz, ni de un capitalismo que avanza en una dirección u otra de forma festiva. No, también puede tratarse de una guerra. Igual que la Segunda Guerra Mundial, fue un momento clave en la historia de la producción en masa de los años 40. Esto es, ya sabes, algo muy importante, porque sobre todo en las relaciones internacionales, tenemos un sesgo muy fuerte a pensar en las categorías del Estado-Nación. Y por eso, en este ámbito, siempre volvemos a 1648, porque es, digamos, la fecha en la que decimos, bueno, ahí es cuando realmente empezaron los Estado-Nación, con el soberano, el rey, la reina y todo eso. Pero en cierto modo, eso mismo fue, supongo que en tu concepción, solo una etapa más en la forma en que la clase dirigente se organizó. Quiero decir, ya sabes, el realismo de Mearsheimer está pasando por una crisis profunda. Cada vez que John Mearsheimer tiene que decir algo, resulta irracional. No tiene sentido. Es una locura. De hecho, es justo en ese momento cuando tiene que decir algo como, según el realismo, esto no debería ocurrir. Es decir, esta gente no se comporta como predeciríamos que lo harían los políticos interesados en el bien del Estado-Nación. Pero en tu planteamiento, no se trata de eso. Se trata de que actúan según lo que es mejor para su clase, que no está limitada por fronteras nacionales ni geográficas, ¿verdad? No, eso es cierto. Aunque tengo que reconocer que no solo soy admirador de la postura política de John Mearsheimer, sino que además tengo que darle algo de crédito aquí, porque yo también escribí una trilogía que se llamaba Modos de Relaciones Exteriores y Economía Política, y trata sobre la idea de que las relaciones internacionales, es decir, las relaciones entre estados, son una forma histórica de tratar con los extranjeros. Desde los primeros tiempos, la humanidad ha existido en pequeños grupos y se ha encontrado con otros. Y hay patrones como el descubrimiento, los matrimonios mixtos, el intercambio, lo que hoy llamamos comercio, finanzas o como queramos llamarlo. Y lo que he hecho en esta trilogía, en el primer libro, Nómadas, Imperios, Estados, es describir cómo, a través de distintas formas, ha ido evolucionando la manera de tratar con comunidades extranjeras
y también las relaciones entre estados. La igualdad soberana es una de esas formas, y además la que más huella ha dejado en el pensamiento académico sobre el tema, porque sigue evolucionando hacia conceptos como la gobernanza global y otros similares. En cierto momento, este tema de igualdad soberana se convierte en un freno para comprender mejor lo que realmente está ocurriendo. Y las clases transnacionales son, si lo piensas, una forma un poco torpe de decir que desde la era de la igualdad soberana, es decir, todos esos estados soberanos que son formalmente iguales entre sí, surge una nueva etapa. En esa nueva etapa, las principales fuerzas sociales, que antes dirigían a esos estados por separado, ascienden a un nivel superior, y en ese nivel superior empiezan a organizarse de la manera que acabo de describir, como clases transnacionales. Sí, estoy lanzando un montón de ideas que la gente no suele escuchar, pero estamos en una crisis tan profunda que si no entendemos cuáles son las fuerzas que la impulsan y dónde debemos buscar las fuerzas decisivas en cada momento, nos quedaremos mirando impotentes cómo ocurren cosas que muy bien podrían acabar con el colapso de... Tienes toda la razón. Mira, por eso creo que este es de verdad un punto muy, muy importante. Lo que todos estamos intentando entender ahora mismo, cuando vemos el desastre evidente que es la política internacional en este momento, es cómo podemos comprender de la forma más productiva posible la democracia, lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Porque tenemos una capacidad limitada. Así que necesitamos buenas metáforas, necesitamos buenas teorías, pero teorías que nos permitan entender realmente el proceso en el que estamos. Y claro, en los medios de comunicación tradicionales tenemos cosas realmente, pero realmente absurdas, como eso de que los rusos malos y los chinos malos quieren construir un nuevo imperio y que nosotros solo tenemos que ser heroicos y defender a la humanidad y a Israel, ¿verdad? Eso es lo absurdo. Pero intenta hacer lo mismo, ¿no? Intenta ofrecer una forma de entender lo que está pasando. Ahora bien, y que no se me malinterprete, admiro también a John Mearsheimer. Es absolutamente brillante. Además, su tipo de realismo es un realismo muy, muy útil. Pero aún así, choca con un par de muros en este momento. Y eso tiene que ver con lo que estás diciendo, que ahora tenemos personas que toman decisiones que creemos que deberían ser buenas para la nación, pero claramente no lo son, sobre todo en Europa ahora mismo. Tenemos este problema de que muchos líderes parecen estar tomando decisiones que son buenas para la OTAN, buenas para la Unión Europea o buenas para la relación transatlántica, pero que son objetivamente malas para Alemania, malas para Francia. Hace solo 10 días tuvimos este incidente en el que los israelíes asaltaron un barco con 170 activistas que intentaban llevar ayuda humanitaria, y Grecia participó en ello. Y los europeos también están participando, con la notable excepción de España. Básicamente, lo permitieron. Abrieron el mar, abrieron todo el aparato marítimo que habían construido para dejar que los israelíes entraran y simplemente asaltaran y piratearan todo eso. Así que la pregunta es, ¿qué lleva a eso? ¿Por qué ocurre? Y creo que la formación de una clase transnacional probablemente podría explicar por qué estas personas toman decisiones así. Y en el caso de Europa, en particular, debemos darnos cuenta de que, de nuevo, después de 1991, tras el colapso del comunismo, no solo de la Unión Soviética, sino del comunismo como alternativa que también operaba dentro de las sociedades occidentales, a partir de ese momento, Europa quedó relegada a un papel secundario. Y eso se nota en la calidad de sus líderes. Quiero decir, la última vez que Europa alzó realmente la voz como una fuerza independiente en las relaciones internacionales fue durante la invasión estadounidense de Irak, cuando figuras como Chirac y Schröder se unieron a Rusia, China, Brasil y otros para rechazar toda esa idea, para rechazar la noción de la ruptura del orden internacional.
El orden internacional se vino abajo porque, en cierto modo, ya no quedaba ningún orden internacional. Ahora estamos en una situación muy cambiante, donde la fuerza vuelve a imponerse, y todo el aspecto legal, el derecho internacional, tendrá que esperar un tiempo hasta que se resuelvan una serie de grandes cuestiones en el equilibrio internacional de poder. Solo entonces podrá traducirse eso de nuevo en un conjunto de normas internacionales. En este momento estamos en una situación sin reglas, porque las fuerzas que cruzan las fronteras son mucho más agresivas y poderosas que las fuerzas que intentan mantener esas fronteras y el orden de los estados que las defienden. Es un tema un poco distinto, pero sí veo cómo en este momento China, Rusia e Irán están intentando restablecer ese orden. Quiero decir, hoy mismo los chinos han presentado un plan de 4 puntos como base para la paz entre Estados Unidos e Irán. Irán lo ha aceptado. Y básicamente lo que están haciendo es reinstaurar la noción más tradicional del derecho internacional tal y como la conocíamos. Un derecho internacional que debe cumplirse según la Carta de las Naciones Unidas. Porque si eso se respeta, entonces no se producirían todas estas violaciones. Y claro, Estados Unidos estaría obligado a pagar reparaciones, a levantar el bloqueo, a eliminar las sanciones y a permitir que Irán, bajo las normas del TNP, tenga acceso a material y a investigación nuclear, y así sucesivamente. Así que, en cierto modo, vemos cómo el sur global está intentando reafirmar esas reglas antiguas, que existen precisamente porque crean una cierta igualdad entre los estados soberanos. Sí, aunque básicamente es, por supuesto, una reacción conservadora. Quiero decir, es algo muy loable y deberíamos alegrarnos por ello. Al menos hay grandes potencias en el mundo que todavía se mantienen fieles a ese viejo conjunto de reglas que aportan estabilidad. Pero también me preocupa que una vez que se desata una guerra, los efectos contrarrevolucionarios de esa guerra acaben influyendo también en los países que la resisten. Así que Rusia no está pasando por una etapa precisamente feliz. Una vez que fue provocada a entrar en una guerra organizada por la OTAN en Ucrania, Rusia también pagó un precio muy alto. China, de todos los países implicados, es el que tiene el mayor grado de libertad, por la sencilla razón de que todavía no está siendo bombardeada, como lo están Rusia e Irán. Así que, una vez que empieza el conflicto, entras en una situación muy cambiante, en la que las estructuras sociales que aportan estabilidad se debilitan, se deterioran o incluso colapsan. En algunos casos, se endurecen y derivan en condiciones muy conservadoras y regresivas. Personalmente, no creo que la idea de los BRICS, que de por sí es un grupo muy heterogéneo, tenga ese conjunto de fuerzas transnacionales que lo mantengan unido como una sola formación social. China, Rusia, India y Brasil son, por supuesto, sociedades completamente distintas. Hay comercio entre ellos, hay diálogo, hay intercambios de todo tipo, pero no existe nada comparable a lo que ha estado en la base del occidente liberal desde, digamos, el siglo XVIII hasta hoy. Y esa es precisamente esa única clase que se mueve dentro de Europa, usando un solo idioma como lengua franca, el inglés europeo. Además, comparte un mismo conjunto de conceptos jurídicos basados en la idea de la propiedad privada y la libertad de contrato. Es decir, son los elementos que, desde el principio, han conformado la clase dirigente del Atlántico. Y eso no cambia por el hecho de que Europa esté perdiendo su antiguo estatus privilegiado como interlocutor de Estados Unidos, un papel que ahora está pasando a Israel. Y claro, Israel afirma: bueno, siempre pensamos que Israel es un estado muy pequeño, con unos 9 millones de habitantes y una franja de tierra reducida. Puede que sean expansionistas, pero aún así, no olvidemos que Israel es una especie de cosmópolis, como lo fue la Iglesia Católica en la Edad Media. Tampoco juzgamos a la Iglesia Católica por el tamaño de la Ciudad del Vaticano.
En ese sentido, Israel representa algo completamente único, algo profundamente transnacional y cosmopolita en sí mismo. De otro modo, no sería posible que Silicon Valley, los medios estadounidenses y, en cierta medida, la CIA y otros servicios de inteligencia ya tuvieran un perfil sionista. Sí, así que en este sentido, Israel, tal y como hablamos de él o lo pensamos como país, es en realidad el resultado visible, la forma y la representación del sistema operativo subyacente, que es el sionismo. Y el sionismo es, por supuesto, mucho más amplio que el judaísmo. Según las estimaciones, hay alrededor de 50 millones de sionistas cristianos, que además se apoyan en una red de personas que quizá no sean sionistas, pero que en general son favorables. Así que se podría decir que el sistema operativo sobre el que se construye Israel cuenta probablemente con entre 100 y 150 millones de personas, si hablamos de quienes, dentro de esa red, comparten en general esa visión. Y entonces sí. Y por supuesto, hay que tener mucho cuidado, porque no quieres que te acusen de estar promoviendo la idea de una conspiración judía mundial o algo así. No funciona de esa manera. Es un objetivo. Tampoco hablábamos de una conspiración europea mundial, cuando, durante casi 100 años, existió ese vínculo atlántico en el que las personas que estaban vinculadas a las clases dirigentes europeas tenían mucho poder en Estados Unidos. Así que en ese sentido, tenemos que elegir bien nuestras palabras. Hay muchísimas personas de origen judío que están profundamente afectadas por lo que está ocurriendo en Israel y en las zonas vecinas, ¿sabes? Y no podemos fallarles. No. Por eso es realmente importante diferenciar entre el judaísmo como religión y credo religioso y el sionismo como proyecto político. Son dos fenómenos completamente distintos. Y eso sigue ocurriendo, incluso dentro de Israel. Sí, entonces, la cuestión es, porque tú tienes una comprensión muy orgánica de todo esto, ¿verdad? No es algo impuesto desde arriba. No es que haya unos titiriteros malvados moviendo todos los hilos. Es justo lo contrario. Es como todo evoluciona de forma orgánica desde abajo y acaba generando esos resultados como representación visible. Y eso incluye a Israel, incluye a Donald Trump, incluye a Ursula von der Leyen y a la Unión Europea. Esas son las representaciones visibles de la clase dirigente transatlántica, transnacional. ¿Se la puede influir o se la puede empujar a ser menos violenta y más humanista? Bueno, eso depende de ti, de mí y de mucha más gente. Pero básicamente es importante ver que el papel estabilizador que desempeñan hoy Rusia y China tiene, por supuesto, un efecto limitante. Y no tiene sentido intentar organizar un movimiento de oposición que repita el siglo XX, pero ahora con un gran plan y todo eso. No funciona así. Creo que en algún momento hablaste con Matthias de Smet, el psicólogo belga. Ajá. Y él señaló algo muy acertado, que lo único que uno puede hacer es intentar hacerlo lo mejor posible. Hablar con honestidad, expresar con sinceridad lo que uno cree que está ocurriendo y cómo podríamos evitar un desastre. Y eso me pareció muy convincente, porque también te recuerda que hay que esforzarse por comprender lo que está pasando. No es solo algo para, espera. Intentar hacer eso ya es, en sí mismo, una forma de lucha. Ya supone una lucha, empezar a intentar comprender el mundo, pero también expresarte, sacar lo que crees que está ocurriendo. Eso puede inspirar a otras personas, aunque ahora ya tengo la edad suficiente para entender que siempre será un número muy limitado, porque te enfrentas a una enorme variedad de fuerzas, que acabo de explicar. Fuerzas económicas ligadas a procesos culturales profundos, organizadas en algún momento por grupos que intentan planificar esto, más o menos, o mantenerlo bajo control. La única consolación que nos queda es que la base última sobre la que se sostiene el orden mundial actual, el sistema capitalista,
está objetivamente condenado a desintegrarse. Ahora bien, la desintegración nunca es una perspectiva atractiva, porque en esa situación, el panadero también dejará de hacer pan. Also stop baking bread in that condition. Yeah, but that's why, like, I think these Sí, days, pero por eso for creo que our hoy en día nuestra responsabilidad es la del médico, que primero intenta hacer un diagnóstico adecuado, luego da un pronóstico y después propone métodos de tratamiento. Si el tratamiento fuera solo cuidados paliativos, no me sentiría muy satisfecho. Quiero decir, hay que estar en una fase terminal para llegar a eso. Y si suponemos que no estamos en una fase terminal, sino que todavía podemos tratar el cuerpo humano, esos 8.000 millones de personas, el cuerpo que somos, entonces, ¿cómo podríamos formular algo que ayudara a que el declive de este sistema capitalista y su colapso se transformaran o canalizaran hacia algo un poco más esperanzador que lo que tenemos ahora? En cierto sentido, ya sabes, Karl Marx escribió todo eso, análisis muy importantes, y realmente calaron y se convirtieron en la base de desarrollos muy relevantes. Por desgracia, no todos fueron felices, pero el análisis sigue siendo muy, muy importante, ¿verdad? Así que, ¿qué necesitaríamos para llegar a una forma de tratamiento que realmente sirviera de ayuda? Well, one thing that we shouldn't do Bueno, una cosa que no deberíamos hacer, que nunca deberíamos intentar otra vez, es pensar que la humanidad tiene que rehacerse por completo, convertirse en algo totalmente distinto. Y eso es precisamente lo que la clase dirigente está proponiendo ahora. El Foro Económico Mundial, con esa figura de Yuval Harari y su idea del transhumanismo, representa una especie de versión postsoviética de rehacer a la humanidad. En cambio, yo preferiría una propuesta más modesta. Gramsci, en mi opinión, es un pensador muy importante en este sentido. Él decía que el socialismo no consiste en darle la vuelta a todo y convertirlo en su contrario, y cosas por el estilo. El socialismo es una sociedad más rica en valores colectivos. Si pensamos, por ejemplo, en los médicos, ya que mencionas a un doctor, bueno, los médicos perdieron parte de su prestigio durante el episodio del COVID, claro. Pero podríamos decir que tener un seguro médico colectivo para todos, sin restricciones, con acceso completo y todo lo demás, es una forma de construir algo más rico en valores colectivos. something which is richer in collective values. Same with education. Not everybody has to go to Lo mismo pasa con la educación. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Yo preferiría reducir eso un poco. Pero todo el mundo tiene derecho a formarse, a educarse, a participar en la cultura. Recuerdo haber visitado la Europa del Este socialista hace muchos, muchos años. Y en un momento fuimos a un concierto. Creo que costaba unos 50 céntimos sentarse y escuchar una de las músicas más bellas que uno puede imaginar. Hay muchas formas de arte que podrían difundirse mucho más, hacerse más accesibles para la gente que ahora tiene que escuchar o ver auténticas porquerías. Así que hay maneras de enriquecer el lado social de la sociedad y de elevar el nivel cultural que creo que cualquiera puede poner en práctica, incluso en la comunidad más pequeña. Y eso al final limita la disposición de la gente a someterse a sistemas sociales asesinos. people to submit to murderous social systems. Sí, sabes, sigo pensando que es bastante interesante a dónde hemos llegado en 2026, ¿verdad? Y si lo piensas, si comparamos el mundo actual con el de hace, no sé, 500 años, la forma en que hace 500 años, incluso en el Reino Unido, en Inglaterra o en España y los grandes imperios, los que existían entonces o los que vinieron después, cómo luchaban con la violencia interna. Había tanta violencia que estos grupos de personas, por desgracia, generamos violencia entre nosotros. Pero tuvimos un par de ideas y las pusimos en práctica. Me refiero a la idea de separar los poderes dentro del Estado, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Esa es de verdad una idea muy, muy buena. Ha llevado su tiempo, pero ahora es algo así como una práctica común, o incluso una buena práctica, incluso en estados que funcionan de otra manera. Tener al menos algún tipo de separación de poderes, al menos en los niveles más bajos, cuando se trata con la burocracia y todo eso. Pero, de algún modo, todavía no hemos tenido esa idea brillante.
Lo intentamos 2 veces con el concepto de un gobierno de arriba abajo. Primero con la Sociedad de Naciones y después con las Naciones Unidas. Eran buenas ideas, pero fracasaron al final por razones sociológicas. Así que, ¿cuál es el fundamento que necesitamos crear para frenar la expresión violenta de la forma en que los grupos se relacionan entre sí? Bueno, es una pregunta fácil de responder. It's an easy question. No. But of course, very important. I mean, No. Claro, muy importante. Quiero decir, al principio estamos viendo una situación que está retratada de forma maravillosa en la película de Tarkovsky, Andrei Rublev, donde todo el mundo está siendo asesinado y violado constantemente. Ya sabes, esa obra maestra en blanco y negro sobre la era medieval rusa. No creo que hoy seamos mucho menos violentos, solo que externalizamos nuestra violencia. Así que dentro de nuestra propia sociedad, esas cosas siguen ahí. No me creo nada de eso de la separación de poderes. Porque en cuanto empiezas a pensar en las clases sociales, lo entiendes. Ya sabes, Montesquieu, el pensador de la Ilustración francés que fue a visitar a sus amigos en Inglaterra, y le dijeron, tenemos un poder judicial separado, un poder ejecutivo separado, y así sucesivamente. Judiciary, we have separate executive and so on and so forth. And in the evening when he was sitting at dinner, Y por la noche, cuando estaba cenando, estaban todos allí. Los jueces, los políticos, todos. Charlaban animadamente entre ellos, porque al final formaban parte de la misma clase que el propio Montesquieu, un noble. Así que él volvió y dijo, escuchad, tenemos que tener separación de poderes. Y bueno, todo eso está muy bien. Son grandes ideas. El monopolio de la violencia es algo muy importante, aunque hoy en día también hay quien dice que tener un arma es un derecho básico. En muchas partes del mundo, como en Oriente Medio, por ejemplo, es normal que una familia tenga un Kalashnikov en el armario. Al final, todo depende de la cultura. Ultimately, it depends on culture. You know, in the United States, they shoot each other from time to time in mass shootings. En Estados Unidos, de vez en cuando, se pegan tiros entre ellos en tiroteos masivos. Y una vez dije, en Canadá esto es genial. Aquí no tenéis esa libertad de uso de armas. Y me respondieron, bueno, tenemos exactamente la misma legislación que en Estados Unidos, e incluso la misma cantidad de armas de fuego, solo que es una cultura diferente. No coges un arma para disparar a alguien de tu propia gente. Hoy somos tan violentos como lo ha sido siempre la humanidad, pero hemos externalizado esa violencia fuera de nuestras sociedades nacionales. Y por eso también, hoy en día, mucha gente se resiste a la llegada del proceso de migración masiva, básicamente una migración masiva sin control, porque temen que esa zona esencial de paz se rompa por completo. Muy a menudo, quiero decir, a esas personas se las tacha de extrema derecha, de conservadoras o de xenófobas, y así sucesivamente. Pero creo que es una reacción normal. Toda comunidad intenta proyectar hacia afuera el potencial de violencia y mantener su sociedad interna en paz. Ahora bien, ¿cómo podemos hacerlo? Sería ridículo por mi parte intentar ahora mismo presentar un gran plan, una especie de proyecto global para organizarlo a escala mundial, con 8.000 millones de personas. Estamos enfrentándonos a las terribles consecuencias de un sistema económico asesino, de un sistema de dominación de clase que ha demostrado ser capaz de los crímenes más viles a gran escala. El episodio de la COVID fue una de las últimas catástrofes, y ahora intentan reavivarlo con otro virus falso, del que ya en pocos días vi que había 100.000 artículos de prensa hablando de ese nuevo virus, que ni siquiera es contagioso. En ese sentido, estamos ante un sistema muy peligroso e inestable. Y al final, la única esperanza que podemos tener es que la humanidad ha demostrado una capacidad real para recuperar sus mejores instintos, sus expresiones culturales más elevadas, a pesar de las formas más profundas de degradación que le han sido impuestas por fuerzas destructivas, que aunque no controlan todo, sí ocupan una posición de enorme poder. Creo firmemente que, al menos en la era moderna, en los últimos 2 o 3 siglos, el mundo angloparlante, especialmente Occidente, ha estado al mando de la organización del mundo. Y en ese proceso,
ha cometido o hecho posibles los mayores crímenes que hemos registrado en la historia. The greatest crimes that we have recorded in history. So even Nazi Germany is something that can. Así que, incluso la Alemania nazi no puede reducirse a algo innato de los alemanes, ni siquiera a algo propio de su orden socioeconómico. Hay que remontarse a la capacidad directiva del mundo angloparlante, que organiza un sistema global que en sus márgenes genera esas terribles expresiones de violencia. Pensemos, por ejemplo, en Israel hoy, o en Ucrania hoy. Son los extremos del mundo angloparlante, con su separación de poderes, que proyecta fuera su capacidad de matar, violar y destruir. Its ability to murder, rape, and destroy. I agree with you completely. Estoy completamente de acuerdo contigo. Así que la pregunta para mí es, vale, tenemos a este lunático con una motosierra nuclear en la habitación, y luego están los demás, intentando averiguar cómo lidiar con ese lunático armado con una motosierra. Pero ahora que intentamos meternos en la cabeza del lunático y entender cómo funciona, la cuestión es, ¿qué podemos ofrecer como resultado para decirles a los demás, mirad, Rusia, China, Irán, Brasil, Sudáfrica, mirad, por desgracia, este es el estado de las cosas. Y el lunático con la motosierra es sencillamente el lunático con la motosierra. Pero se le puede abordar más o menos de esta manera y luego ver cómo hacerlo, porque está claro que no vamos a deshacernos de él. No va a saltar por la ventana, porque no hay ventanas. Así que hay que hacer algo para que deje la motosierra y empiece a comportarse de forma un poco más racional con respecto al entorno en el que está. Sí, bueno, hubo una película sueca en la que aparecía un tipo completamente loco con una motosierra, al que se le permitió comportarse así durante muchísimo tiempo, porque la gente pensaba que era algo moderno, que estaba de moda. Era la forma de hacer las cosas. Y ahí es donde entra nuestro modesto papel. Tenemos que cuestionar que ese loco con la motosierra sea una forma normal de comportarse, porque el margen que se le da depende de la receptividad de la gente hacia ese tipo de político. Mira, no diría que tengamos que hablar de Donald Trump en este sentido, porque no está solo. No representa nada, si me preguntas a mí. Lo realmente importante, y eso se lo debemos a personas como Richard Medhurst y Brian Berletic, es que han insistido una y otra vez en que estamos ante procesos sistémicos. Ya sabes, son los think tanks, las corporaciones que financian a esos think tanks. Y así sucesivamente. Y eso es también lo que intento hacer, la forma en que tú ves las cosas, al menos hasta donde yo lo entiendo. Lo que está haciendo Putin estos días, por ejemplo, esos anuncios sorpresa de que la guerra en Ucrania está prácticamente terminada, y propone a Gerhard Schröder como mediador, lo cual, en mi opinión, no tiene ninguna posibilidad de éxito, sobre todo si miras a la gente ridícula que está al mando del otro lado. Quiero decir, ¿qué pensar de Rutte, nuestro antiguo primer ministro? ¿Qué pensar de alguien como Kaja Kallas, que es una caricatura de lo que debería ser alguien en su puesto? Pero aún así, creo que Putin está siendo muy reservado, muy contenido en sus respuestas a ataques graves contra Rusia, como volar todas sus refinerías, algo que está paralizando la economía y la sociedad rusas. Y aún así, él se muestra muy contenido, porque se enfrenta a un loco con una motosierra. Por eso no asume el papel que muchos quieren que interprete, el del agresor que sueña con conquistar Europa Occidental. En ese sentido, se puede ver un ejemplo claro, y lo mismo ocurre con el liderazgo chino. Están intentando moderar, básicamente eso es lo que hacen. Pero también están mostrando que no tienen otro poder más que el de moderar. No pueden enfrentarse frontalmente a Estados Unidos, ni a la OTAN con él, porque sencillamente Occidente, el Occidente angloparlante y todo lo que se construyó a su alrededor, sigue hoy manteniendo la posición dominante, tanto en el terreno militar como en el ideológico.
Y la confrontación está integrada en el propio sistema. Si los chinos o los rusos atacan o hacen algo, eso no hace más que confirmar lo que Occidente dice de sí mismo, y al final solo lleva a más escalada y a más militarismo interno. Así que en cierto modo es contraproducente, porque ese terreno ya lo tiene cubierto. En ese sentido, lo que necesitamos es algo más creativo, un poco como lo que están haciendo ahora los iraníes con las películas de Lego y con el troleo en X. Quiero decir, ¿quién habría pensado que Irán, precisamente Irán, sería tan hábil a la hora de irrumpir en el ámbito cultural? Cosas como esas son las que consiguen romper el esquema mental del tipo con la motosierra. Que sean los ayatolás los que usen el humor. Sí, sí. Don't underrate them. They've always been, of course, a bit strangely dressed up by our standards, but they were always progressives. I mean, one of the most inspiring events or developments of today is what's happening in the Sahel countries, so Burkina Faso, Niger, and Mali. And in Burkina, we now have Traoré, Captain Traoré, but his predecessor, Thomas Sankara, already tried in Burkina to bring about emancipation from French colonialism, neocolonialism, and so on. And to my surprise, I saw Y para mi sorpresa, vi a un joven Ali Khamenei visitando a Sankara, sentado con él, cada uno con su vestimenta tradicional, completamente distinta, representando mundos diferentes. Pero aún así, se reunieron y hablaron de muchas cosas, de la necesidad de un desarrollo social progresista. En ese sentido, los revolucionarios iraníes son teócratas, sí, pero al final son revolucionarios. Es decir, están pensando en distintas formas de relacionarse entre ellos. Y por eso, no me avergüenza decir que estoy de su lado, en su defensa frente al ataque brutal que lanzaron contra ellos de forma ilegal Israel y Estados Unidos. Y no olvidemos que la resistencia es, de hecho, un derecho reconocido por la Carta de las Naciones Unidas frente a la opresión colonial. Ha sido una conversación muy interesante, Kees. Muchas gracias por ello. Y para terminar, siempre pregunto, ¿a dónde puede ir la gente que quiera leer más sobre tu trabajo? Tienes todos tus libros, por supuesto, pero ¿hay algún lugar donde publiques también tus nuevas ideas o reflexiones? Bueno, hay un nuevo libro que va a salir, Israel y el 11 de septiembre, que es una historia larga. No trata solo de lo que pasó aquel día. En mi página de academia.edu tengo muchos artículos, pero como dijo un amigo mío, Gabriel Colco, que por desgracia ya no está con nosotros, cuando vio mis trabajos comentó que haría falta tiempo para asimilarlos. Y me temo que ese es mi destino. And I'm afraid that's my fate. No. Nos aseguraremos de que se publique. Pondré enlaces a todos tus libros y a tus páginas en la descripción de abajo. Y volveremos a hablar muy pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias, Pascal Lotaz. Many thanks, Pascal.